¿Sabe que usted está aquí por fe? Ajá. Algunos más que otros. Y otros por costumbre y otros hasta por cábala. No, vamos a la iglesia porque así me ve bien toda la semana. Yo recuerdo que hubo una época que iba a la iglesia con un pensamiento sincero, no inventado ni capcioso, porque yendo a la iglesia tenía la semana bendecida, iba y se destilaba en ese momento, no recuerdo por qué, pero se destilaba decir voy a robar la bendición o arrebatar la bendición. Y estamos en la iglesia, estamos en la casa de Dios, estamos un domingo a la mañana aquí porque tenemos un hábito religioso, pero básicamente es por fe. Porque en algún rincón o en todos los rincones de nuestro corazón y mente creemos en Dios. Y sabemos que algo Dios puede darnos, algo Dios puede hacer, algo Dios puede cambiar, algo vamos a encontrar en Dios cuando venimos a la iglesia. Y esto es la fe. Y hoy quiero hablar acerca de la fe y ejercitar la fe. Recuerdo que cuando era católico hacíamos ejercicios de fe. ¿Sí? Se rezaba y qué sé yo cuántas cosas más hacíamos. Y creo que en el fondo hoy ya adulto y habiendo visto tantas cosas y habiendo examinado tantas otras y la experiencia de la vida propia, creo que en el fondo el propósito era bueno. Era que las personas de alguna manera pudieran tener algo más de Dios. Pero quisiera que en esta mañana, mire, yo no sé si le podría decir, porque el poder del micrófono me lo da, no es el poder de Dios. Le podría decir, ponga su mano en su cabeza o en su corazón y dígase a sí mismo, voy a recuperar mi fe. Pero más allá de la orden impartida o sugerida desde un púlpito, quisiera yo y desearía para mí y para todos nosotros que esta pudiera ser una mañana, un tiempo en Dios en que pudiéramos recuperar lo que es nuestro de Dios. Y todo lo que provenga de Dios es por fe. Por lo tanto, si algo necesitamos tener de parte de Dios y que sea nuestro y que sea lo que Dios nos asignó es nuestra fe. La fe que nos dio a cada uno, porque dice que a cada uno le dio la fe conforme a cada uno es y necesita. Y voy a ir a la definición. No se puede hablar de fe solamente leyendo a lo mejor un mensaje evangelístico de cómo Jesús sanó a alguien y le dijo tu fe te ha sanado, o viendo cómo Pablo llegó a un lugar y proclamó, o cosas por el estilo. Vamos a ir a la definición apostólica de fe. ¿Sabes? Si alguien quiere tener una visión apostólica de la cosa de Dios, tiene que ir a lo que los apóstoles decían y no a aquellos apóstoles solamente que hoy tenemos reconocidos por nosotros, aquellos hombres que han tenido una trayectoria que los tenemos en el medio nuestro. Aquellos hombres que, mirá, este es el apóstol del Señor. Nosotros tenemos en común o como podríamos decir, algunos le dicen cobertura, otros le dicen afinidad, otros le dicen, no sé. Pero tenemos comunión con el apóstol Gione y es un hombre de Dios, ha hecho muchas cosas y ha servido a Dios y tiene testimonio de lo que ha hecho. ¿Está? Pero voy a ir a esto concretamente. Dice el libro de los Hechos, cuando comenzaba la iglesia, pongamos un estimativo los primeros 10 años de la iglesia, en que la iglesia crecía y se multiplicaba. Tenga presente que la iglesia nace con 3 conversiones maravillosas y masivas. Las 2 de Jesús, cuando dio de comer a tanta multitud. Esa multitud no toda se perdió, porque no todo fue hecho en Jerusalén. La multitud que condena a Jesús y pide que lo crucifiquen es la de Jerusalén, pero las multitudes de Capernaum y de todas las otras ciudades siguieron a Jesús y formaron la iglesia. Entonces, después de aquellas 2 grandes cosechas que hace Jesús con las personas que se le acercan, y la de Pedro al dar el discurso, y que se convierte en 5.000 hombres, comienza a rodar, por así decirlo, la iglesia. Y dice en la Biblia, el libro de los Hechos, que la iglesia crecía y se multiplicaba. ¿Y en qué crecía? En la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, entiendo yo que la palabra que está escrita, todo lo que encontramos del libro de los Hechos en adelante,
contiene la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles le enseñaban a su iglesia. Le enseñaban a aquellos que se habían convertido, que habían encontrado en Jesús, la fe que necesitaban para acercarse y alcanzar la promesa de Dios. Y es en el libro de los Hebreos que está la definición apostólica de la fe. Si usted quiere ponerle un tinte mucho más importante, diga, esta es la definición doctrinal de la fe. Esto es lo que dicen los apóstoles acerca de la fe. Esta es la fe que debemos ejercer. Yo lo voy a leer en una versión que es más simple. Digo, se entiende más. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo sabemos de memoria, aquello que lo hemos leído muchas veces en la versión Reina Valera. Pero a veces leído tan de memoria en estos términos, en estas palabras, pareciera ser simplemente, y me hace recordar cuando yo seguía a Dios en un cristianismo católico, apostólico y romano, y ante cualquier adversidad rezaba un Padre Nuestro. Y no estaba mal, pero lo recitaba de memoria, esperando que Dios escuchara algo, aunque sea tomara en cuenta algo de aquello que había recitado de memoria. Y a veces los cristianos, nosotros, los llamados evangélicos, los que encontramos una verdad más absoluta, más concreta, más verdadera, más palpable de Dios, sin querer, queriendo, como decía el Chavo, recitamos de memoria la Biblia, la sabemos de memoria muchos pasajes, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero querido, estás caminando por un descampado y el otro lado del descampado viven los ladrones, te van a robar. Pero aunque ande en valle, y vamos y cruzamos el descampado porque recitamos de memoria. Y conclusión, el hermanito vino todo moreteado al culto porque lo agarraron los ladrones. Porque recitó de memoria una palabra. Recuerdo aquellos primeros años de iglesia. Teníamos un hermano que venía de la villa, no sé si es villa, pero Argüello Norte creo que se llamaba la zona de Peñarol para atrás. Ahora son un montón de barrios. Hasta asfalto tienen los locos ahora. En aquel entonces era una zona bastante carenciada. Y este hermanito se había comprado creo que era una Renauleta, su primer autito. Entonces él antes llegaba a la iglesia y antes encima teníamos culto a la tarde. O sea, era de noche cuando se iba. Y antes dice, no, hermano, oro para que el Señor permita que pueda regresar y llegar a mi casa. Ah, sí, hermano, ¿viste? Yo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No, porque no tengo auxilio. Y no tenía auxilio. Y oraba para que Dios... Y claro que ese es un acto de fe, pero en realidad, más que un acto de fe, era una cuestión de decir, Señor, dame los recursos para comprar un auxilio y ordenarlo. Y seguramente Dios le escuchaba. Porque llegaba. Yo pocas veces creo que haya faltado a la iglesia porque se le haya perdido el auxilio, pinchado, en qué sé yo. Pero digo, estas cuestiones de fe que debemos ejercer en verdad y no recitar de memoria y no escudarnos en palabras o en rezos como cuando era de la iglesia católica. Y creo que hoy es un día, y me gustaría que fuera así, un día para recuperar nuestra fe. Vamos a la palabra. Libro de Hebreos capítulo 11. Voy a leer el verso 1 y 2. Verso 1. El 2 lo podemos obviar. Escuche, si usted tiene Biblia allí, o tiene Reina Valera, o NBI, o BTI, y TTI, y todas esas versiones que hay, escúcheme a mí. Tengo una versión más mentirosa que la suya, pero más fácil de entender. Escúcheme a mí. Tener fe, escúcheme. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y voy a leer el 2. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Quiere que se lo lea de vuelta? Pues si se aprende de memoria esto, es más fácil que la otra, es más efectiva que la otra, y nos va a permitir alcanzar cosas en fe,
que por ahí en un recitar de memoria de la palabra no llega. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y voy a leer el versículo 6. Pero no es posible, quisiera que esta palabra fuera retórica. Retórica me refiero que corrija, que cambie, que provoque, para aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Dice, pero no es posible, verso 6, 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Perdón, por ahí a lo mejor alguno dice, no, yo quiero hacer la mía. ¿Cuántos quieren? ¿Hay alguien que quiere agradar a Dios? Quiero ver manos. A ver, ¿alguien más quiere agradar a Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Vos también? ¿Y la manita? Claro que queremos agradar a Dios. Si estamos aquí es por ello. Es porque le respetamos a Dios, lo queremos agradar. Venimos a honrarle a Dios. Pero para agradar a Dios tenemos que tener fe. Y tener fe es tener seguridad de lo que Dios va a hacer. Y tener fe es tener la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Y es tener la capacidad de confesar lo que Dios quiere y que eso sea una verdad y poderla vivir como una verdad. Presencia de Dios. Voy a ir al libro de Romanos. Hay muchas palabras en el libro de Romanos. ¿Sabe? Leí varios capítulos del libro de Romanos en estos días. Si tenemos en cuenta el libro de Romanos, de todo esto que Pablo les escribe y les enseña a los romanos, más lo que Pedro predicó y enseñó en la iglesia que se fundó en Roma, capital del imperio, del mundo conocido, es como si dijéramos, vamos a fundar una iglesia Visión Nueva, no sé, digamos algo importante, en Washington, en Nueva York, porque ahí está el corazón, al lado de Wall Street, ¿vio? Donde voltearon las Torres Gemelas, al lado de un edificio grande y vamos a fundar una iglesia, porque de ahí vamos a influenciar al mundo. Eso era Roma. Pero si usted lee el libro que les enseña a los romanos, las cartas, las enseñanzas, las prédicas que recibieron estos hermanos en Roma, y luego lee la historia, va a poder entender por qué esa gente era aserrada, era masticada por un león. Vivía en las cloacas de aquella gran ciudad. ¿Por qué se sostenía en fe? ¿Por qué llegaba a hacer tantas cosas importantes por la fe? ¿Por qué algunas personas importantísimas de Roma, llámele lo que serían hoy los ministros, los gobernadores, las personas importantes de Roma, se convertían, aún dejando sus propios puestos, sus propios lugares de excelencia, ofreciendo sus propias vidas? Hoy sería casi impensado que en la sociedad que tenemos hoy en Córdoba, en este pequeño grupo que somos una iglesia, les dijera, miren, vamos a salir a la calle, vamos a decir viva Jesús, pero cuidado, le pueden meter un tiro en la cabeza. Yo creo que no lo diríamos. Porque no estamos preparados en fe. Porque no hemos tenido un Pablo, han tenido un flojo pastor Miguel que les dijo algunas cosas bonitas nomás. Al tener la fe puesta en Dios verdaderamente, podemos alcanzar aquello por lo cual Dios nos creó. Y dejamos de pensar en aquellas cosas que no tienen nada importante en el reino. Nada importante y trascendente para nuestras vidas. El libro de Romanos es un libro de fe, porque son gente que fue instruida en la fe. Debían dejar todo. ¿Alguna vez vieron esas películas Gladiador y todas esas películas de época, épicas de Roma? Y no sé si tiene presente esto, cuando los gladiadores iban a la lucha, o los centuriones, qué sé yo, tenían unos altarcitos con
con muñequitos. De allí viene después la adoración a imágenes que se mezcla con el cristianismo, entonces se inventan los santos. Entonces, en vez de tener un Dios como tenían los romanos, tenían un San Pedro, ¿me entiendes? Debían cambiar eso, debían cambiar a Zeus, a qué sé yo, todos esos dioses, a Diana, a todos esos dioses romanos mezclados con los dioses griegos que le daban poder. Por Jesús, el Dios invisible. El Dios que si era necesario te mandaba a morir. Que te garantizaba una sola cosa, el acceso a la vida eterna. Y cumplían propósito con esto. Y hacían la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. ¿Cuánto estaríamos dispuestos? Y no hace falta que se lo pregunte, porque es lícito hacer aquello que hace honestamente, usted como trabajar, esforzarse, tomarse unas buenas vacaciones, qué sé yo, comerse un buen lomito alguno. ¿No te rías que yo también? Claro que es lícito. ¿Quiere un lomito talle, cómo se diría? Número 47, un poquito más grande que... A lo de Marcela, pídalo. Comen 3. Y es bueno, y está bueno. Y digo esto por decir, podés comer tranquilamente un guisito de arroz y es lo mismo. Claro que también lo mismo, pues si te puede ese gusto, dátelo. La sociedad hoy nos permite tener esto. No sé cuáles eran los gustos de aquella época, habrán tenido sus gustos, pero había algo por encima de eso. Y era la fe en Dios. Y si no tenemos fe, la cosa se cae. No quiero ser un profeta del terror ni un predicador del miedo, diciendo, mirá, si no tenés fe, te va a ir mal, vas a estar triste. Pero es la verdad. Es la verdad encontrar en la iglesia de Cristo gente desesperanzada. Claro que saben que hay una esperanza. Y si están tiraditos en un hospital y dicen, Dios mío, me va a salvar. Y empiezan a ver si ven la luz blanca para ver si es el cielo y lo está llamando. Pero hay algo más y es tener fe para hacer la voluntad de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, dice también la Biblia, y todo esto le fue enseñado a los romanos, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dígalo conmigo, por favor. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si el pastor le está hablando y está leyendo poco la palabra y le está diciendo, tengan fe que vamos a tener un gran proyector de cine para proyectar la mejor pantalla. Y usted tiene fe y junta plata y compramos eso y está bueno si lo hacemos. Y le vamos a poner un par de luces, pues yo recién no leí ahí. Pero la fe viene por el oír la palabra. La palabra. La palabra. La palabra. Lo que dice Dios. Entonces basamos nuestra fe en lo que dice Dios. Y basamos nuestra vida en lo que dice Dios. Y hacemos de nuestra vida lo que dice Dios. Y Dios no dice en ningún lado, no disfrutes, no goces. Sufre. Sufre, sufre, sufre. No. Dice que haga la voluntad de Dios. De hecho, estos hombres de fe, como Pablo, le decía a uno de sus iglesias, creo que es a Filipenses, a los de Filipo, anda a saber qué les pasaba a estos locos que viven en una isla. Creo que era la isla de Filipo. Me parece haber leído que era una isla. No he viajado todavía, ya voy a hacer un viaje para comprobarlo. Porque es cerca de Grecia, dicen que es muy lindo el mar. Y le decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, a ver si me tienen en cuenta lo que estoy diciendo. La alegría de servir a Dios es nuestra fortaleza. Y esa viene por fe. Y si alguien está sin esperanza, si alguien está un poco pachurriento, triste, aún teniéndolo todo, es porque su fortaleza no está siendo el gozo del Señor, sino todo y cuanto puede hacer. Si esto lo leo en algún profeta antes de Cristo,
algún profeta de esto dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva. Tenga en cuenta que era un pueblo nómade y en el desierto. ¿Me entiende? Es como si tú, películas futuristas, ¿vio? Las películas del futuro, todos peleando por el agua. Hemos visto varias de esas sagas de películas por el futuro. Era importante el agua, entonces, ¿qué había? ¿Dónde estaba la seguridad de muchos israelitas? De muchos de este pueblo. Y por eso hace la comparación el profeta. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva, que no se agota. Y ha cavado para sí mismo cisterna propia. ¿Me está entendiendo lo que digo? Necesitamos fortalecernos en fe para hacer la voluntad de Dios y tener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, que viene por fe, para poder alcanzar todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no de doña Chicha que te chismea lo que chichea. Digo doña Chicha por decir, porque empezamos a... No hay ninguna chicha acá, ¿no? A nadie le dicen chicha. Si no, la liberamos ya de ese sobrenombre diabólico. ¡Para, chicha, en el nombre de Jesús! Ayer me reí en una carnicería porque entré a una carnicería donde son, bueno, asiste a una iglesia, tengo entendido. Y estaban pasando, se ve que alguna reunión de alguna iglesia que tiene radio, y estaban pasando la reunión. Y estaban, Kia, Cuya, Calla, Raba, Santa. Entonces le dijo al carnicero, che, ¿a quién están liberando o están cambiando un chancho allá? ¿Cómo ves? No, es el parlantito. ¿Ves? Después me dijo de qué iglesia es. Y le digo que los chicos pueden grabar así tranquilamente, pues si por radio salía eso que sonaba ayer, o sea, ustedes están para... Pero ¿sabes qué era lo importante? Estaban hablando de Dios, nada más. Y no se avergonzaban, y eso me gusta mucho. Porque tenían un negocio donde entra gente que no son todos evangélicos. Y ellos te ponían lo que ellos viven, lo que ellos tienen. Porque tienen fe para decir, este es mi Dios. Es importante basar nuestra fe en lo que Dios dice. Y una de las cosas que edificó este pueblo en Roma, esta iglesia en Roma, era una fe que viniera por la gracia y un agradar a Dios por medio de la gracia y no de actos religiosos. Y hay una parte que me gusta muchísimo. A ver. Libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 22, pero el que más me interesa es el 23, pero quiero leerlo en esta versión que nos pega directo. ¿Sabe? No recomiendo tener la Biblia Dios habla hoy como esta, como base principal para tener, lo voy a aclarar porque es importante, para tomar base principal, decir, esta es la Biblia que yo uso y de acá voy a sacar todo, porque tiene algunos textos un poco cambiados que dan otro significado difícil de entender al origen, o no sé si la palabra es origen, o a una doctrina más verdadera. Y yo la uso esporádicamente, pero antes de usarla cotejo con la otra palabra, con Reina Valera, que diga lo mismo, solamente cambia el idioma, porque hay veces que cambia el idioma, pero cambia el sentido, y ahí ya no sirve. Le digo esto porque alguien decía, yo quiero una, como dice el pastor, no. Usted siga teniendo Reina Valera o NBI, que son las versiones más acotadas, más acertadas acerca de la palabra de Dios. Esta es una versión un tanto complicada porque viene de una base muy católica. Y algunas cosas no la dice tan claro. Lo aclaro esto porque digo, pero mi esposa por ahí me reta y dice, no lea eso, que confunde. No, esto que voy a leer dice lo mismo. Yo cotejé. Solamente cambia el idioma, la expresión, y eso es lo que me interesa. Porque ya no eres tú ni vosotros, sino nosotros los sonsos. Y ahí lo entendemos bien. Vosotros sois tercos. Ustedes son unos sonsos. Ahí lo entendemos bien. ¿Entiende? Eso es lo importante. Por eso lo tomo. Romanos, capítulo 14, verso 22 dice, está hablando acerca de la fe que deben tener, y había toda una mezcolanza en aquel momento en esa iglesia que había crecido en medio de ídolos, de dioses y de ritos y un montón de ritos, mezclado con un judaísmo que también traía un montón de ritos, pero en nombre del Dios verdadero, y se hacía una mezcla, imagínense.
Entonces Pablo, tratando de ordenar esta iglesia, le ordena porque imagínese, comían cosas, hacían toda una cuestión de... ¿Usted conoce a algún judío que coma chancho? Imagínese invitar a un judío a comer queso de pata. Si había algo inmundo no solamente del cerdo, sino de todos los animales para la raza judía. Y le voy a aclarar, usted un judío come carne, usted un judío le va a dar carne de vaca y la va a comer. No se le ocurre darle pata de vaca. No la va a comer porque la ley se lo prohíbe. Ahora, ¿sabe por qué? Para que entendamos, ¿sabe por qué se la prohíbe? Porque la ley que Dios le da al pueblo de Israel para cuidarlo, lo cuidó 40 años en el desierto, para que no le pase nada. En el desierto hay muchas cosas malas, digo, pestes. Entonces había una ley que le pone, y la puede leer si después, quiere después en el libro Números y el otro, ¿cómo es que se llama? Levítico y todos esos libros que hablan de cerca del Éxodo, de todas las leyes que le establecen. ¿Por qué le prohíbe las patas? Porque estaban sucias, porque podían pisar alguna peste y usted come eso. ¿Por qué le prohíbe el cerdo? Porque se criaba en lugares que estaban sucios. ¿Entiende? No por otra cosa. Entonces, bueno, para cuidar, entonces ya lo establecieron como ley. Y esta es la ley. Entonces no comamos pata, no comamos esto, no comamos aquello. Venida la gracia, era más importante cumplir esa ley religiosa, que fue solamente por un tiempo en que tenían que hacer eso porque era importante. Si cumpliéramos la ley de Moisés, yo tendría que tener un detector de fiebre. ¿Vio ese detector de fiebre que teníamos con el COVID? Bueno, tendríamos que tener un detector de menstruación, porque la mujer menstruosa no podía estar en el templo ni en la ciudad. ¿Pero por qué? Porque en la ciudad no había una ciudad, eran aldeas, y las aldeas no tenían asepsia, entonces la mujer menstruosa tenía que tener un lugar donde se pudiera higienizar y no contaminar a nadie. Solamente por eso. Pero se basaban en esa ley. Por eso Jesús, cuando sana a la mujer con flujo de sangre, no se atrevía a levantar la mano, podía ser apedreada por eso. Porque estaba violando la ley de Moisés. Mujer con flujo de sangre en medio de la gente. Muerte. ¿Entiende? Para que entendamos lo que las religiones hacen en torno a algo que Dios en un momento dijo que había que hacer. Pero eso no era lo importante ni la esencia de Dios. Entonces Pablo acá está ordenando un poco esto. Por eso le dice, entre otras cosas, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Lo que Dios te dice, lo que Jesús te dijo, lo que Jesús te promete, a lo que Jesús te llama. Esa es la fe que te pone un propósito en tu vida. Y no un pensamiento, no una idea. Yo pienso que hay que hacerlo así. ¿Sabe los años que he perdido de mi vida tontamente y puedo reconocerlo con total tranquilidad y vergüenza mía, si quieren, por encerrarme en lo que yo pensaba que había que hacer porque era lo más importante? No sirve, por más que sea para Dios. Por más que sea para Dios. Lo importante es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y si otro lo hace, gloria a Dios por ello. Entonces Pablo está ordenando esto, por eso quiero que entendamos lo que el apóstol está enseñando esto. Y no podría leerlo todo porque estaríamos toda la mañana. Y no me da tiempo a comer el asado. 22, 14, 22. Escuche, la fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción de la fe. Y esto es algo que me ha marcado mucho en mi vida y lo tengo como un texto importante. Y todo lo que no se hace con la convicción de la fe es pecado. Más duro, ¿no? O sea que todo aquello que vos haces sin que tenga fe, o si tiene fe proviene de Dios, sin que provenga de Dios, es pecado. Para agradar a Dios tenemos que hacer cosas que provengan de Él, y para hacer la cosa que Él quiere tenemos que tener fe.
No basta con buena voluntad, no basta con gran esfuerzo. No basta. Basta con la fe. Y si no tenés fe, no podés agradar a Dios. Y si seguimos sumando y no agradas a Dios y no, el infierno es tuyo, hermano. Porque quieras o no vas a terminar haciendo lo que a vos te parece y no lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Entonces vas a ofrendar sin agradar a Dios, porque no haces lo que Dios te dijo, lo que la palabra de Dios te indica. Vas a diezmar si alguno ha tomado esa decisión en su corazón, sin hacerlo como Dios dice que hay que hacerlo. Y no proviene de fe, proviene de pensamiento. Y si no proviene de fe, es pecado, es decir, no le agrada a Dios. Quizás la traducción es un poco torpe al decir, es pecado. Pero cuando la palabra de Dios dice que algo es pecado, es algo que no agrada a Dios. El pecado es aquello que hace enojar a Dios, que no le gusta a Dios. No debemos pecar porque a Dios no le gusta, porque Dios reprueba el pecado. Hacer lo que Dios dice es lo más importante. Y dejar que Dios haga en nosotros lo que Él quiere es lo más importante. Presencia de Dios. Por eso digo que hoy sería un día importante en nuestras vidas. Si pudiéramos, aleluya. Hay una palabra que recién leíamos con mi esposa en el libro de los Hechos. ¿Cuál era? 16. 16. Que vamos a concluir con esta palabra. ¿Sabe? Nadie puede examinar tu vida. Nadie. Cuando digo nadie me incluye a mí mismo, como tu pastor quizás. No tengo ni derecho a examinar tu vida, ni a mirarla objetivamente, ni criticonamente, como podríamos decir, ni decidir. Solo puede hacerlo vos. Solo puedo hacerlo yo. Nadie puede tener una dimensión de fe que le sea impartida por otro. De hecho, cuando Pedro y Juan iban entrando al templo y levantan a aquel paralítico, le dicen, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos, y lo único que podemos dar es a Jesús. Y es Jesús el autor y el consumador de la fe. Y es Jesús el que puede hacer en tu vida la obra por la cual te ha creado. Y es la fe en Jesús la que te va a hacer aquella persona que Dios quiere que vos seas. Y yo puedo mirar con mis ojos y juzgar si está bien, si está mal. Y hasta llegamos a decir con tanta autoridad, a veces los hombres de algunas personas no tienen perdón de Dios. ¿Cuán errado estamos? Yo quiero que la fe en Jesús sea algo que pueda volver a vivir en mi corazón y en el de cada uno de nosotros. Y podamos escuchar la palabra de Dios, entenderla, oírla, mirarla, leerla y ejercerla. Que podamos volver a mirar a la sociedad con los ojos que Jesús la mira. Porque cuando miremos a nuestro alrededor como mira Jesús, veremos todo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando miremos la iglesia como cuerpo, institución, veremos lo que Dios quiere que hagamos. Presencia de Dios. Y voy a leer un acto de fe que aconteció en aquellas épocas. Y dice que Pablo fue juzgado de alguna manera porque había predicado en un lugar equivocado o que no querían. Y leo rápidamente el libro de Hechos, capítulo 16, del 20 en adelante. Dice, los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos.
Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos al cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Y en el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse. Pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, ninguno, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos contestaron: escucha, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Muchas veces hemos usado esta palabra y la hemos leído y la hemos creído. Porque la Biblia dice que seré salvo yo y toda mi casa. Pero pocas veces hemos abierto nuestros vestidos para ser azotados en el nombre de Jesús. Fíjese que estos hombres de Dios le podrían haber dicho muchas cosas. Dijeron: cree en Jesús. Sos uno de esos romanos que dice que debo ser azotado por hablar de Jesús y no hablar de tus dioses y traer costumbres que tú no practicas. Sin embargo, no dijeron ni abrieron su boca para ellos, solo dijeron Jesús. Espíritu Santo, me gustaría en esta mañana que tú avives el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y esto es la fe en Jesús, autor y consumador de la fe. Que puedas abrir las cárceles espirituales de pensamientos, de paradigmas, de costumbres, de posiciones. ¿Saben? Leí esta palabra porque hay algo muy importante que acontece aquí. Y que es que estos hombres, después de haber sido puestos en la cárcel, imagino después que se les pasó el dolor, después que pudieron ponerse quizás en pie, comenzaron a adorar y a alabar a Dios y a orar. ¿Y por qué leo esto? ¿Y por qué llevo a esto hoy? ¿Y por qué entiendo que el Espíritu Santo nos trae esta palabra? Porque para ser libre de algo, ¿sabe que a veces cuando hay un gran dolor, llámese enfermedad, tragedia, llámele como usted quiera, lo que más nos cuesta es adorar? De hecho, tenemos enseguida el chip puesto del Padre Nuestro. En el nombre de Jesús te reprendo, enfermedad. Y lo hacemos, yo lo hago. Y está bien. Pero imagino estos hombres orando, diciéndole: Jesús, líbrame. Pero postrados con sus manos levantadas, quizás adorando. Le invito a, si usted quiere tomar un tiempo en esta mañana y podemos todos juntos adorar a Dios, entendiendo que de la adoración a Dios viene una fe sobrenatural que nos permitirá tener una libertad sobrenatural, la cual nos permitirá salir afuera de la cárcel, puestos fuera de nuestra cárcel, y adorar a Dios. Nos permitirá ver lo que Dios tiene para nosotros.
Presencia de Dios. Presencia de Dios. Aviva el fuego de fe. Y permítenos verte a ti, Jesús. Y nos salvas y nos libras. Y libras todo en nuestra casa. Y salvas toda la familia para ti. Cuando usted comienza a ver con los ojos de la fe, ya deja de ver la boleta de EPEC, la garrafa medio gastada, la billetera media flaca o aquello inalcanzable que le ha puesto tanto valor en su vida. Y comienza a ver aquello por lo cual Jesús lo ha hecho uno de sus hijos. Comienza a tener el gozo. Comienza a saber que todo lo que Dios ha puesto en sus manos es para bendición y es para salvación. Comienza a mirar a su familia y ya no simplemente y religiosamente decir, yo sé que Dios va a salvar a toda mi familia, sino que comienza a orar. Comienza a adorar a Dios por aquellos que usted ama, sabiendo que Dios lo librará. Comienza a adorar a Dios en tu corazón y deja que el Espíritu de Él te revele la verdad. Aleluya, aleluya. Sabe que si usted sigue leyendo la historia de Pablo y de Silas, salieron de la cárcel. Pero los que metieron a la cárcel a Pablo y a Silas eran la gente de Filipo. Era la gente de esa tierra. Los que habían dicho que los azotaran y habían dicho que y habían asentido que los metieran en cárcel, eran gente de esa tierra. Sin embargo, si usted lee la historia que sigue en el libro de los Hechos, ellos siguieron predicando en ese lugar. Aunque la gente los metió a la cárcel. Siguieron haciendo la obra de Dios y se levantó una gran iglesia. Y corrió el testimonio de Jesús. Aleluya. Me gustaría saber la historia de este carcelero. Y cómo habrá alcanzado él con el testimonio que vivió a toda su familia. Porque le fue dada una palabra profética. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Cómo habrá sido la historia de este hombre? Pero creo que muchos aquí cerramos nuestros ojos y vemos que esto se ha cumplido en nuestras vidas. Y muchos lo hemos vivido, incluyéndome. Pero luego es tan fácil mirar tantas cosas y dejar de ver aquello que Dios verdaderamente hace. Adórele a Dios desde su corazón, desde la intimidad, y dígale: Señor, ayúdame a ser un adorador, no solamente hoy aquí en común entre todos, sino también en mi casa, sino también en donde ando, donde trabajo, donde vivo, Ayúdame a ser un adorador. Ayúdame a ser una persona que te vea a ti todo el tiempo y pueda ver tu rostro en la cara de aquel necesitado. Y no hablo solo del necesitado económico o de enfermedad, sino aquel necesitado de Jesús. Aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de
Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, levante su voz. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio. Oro en esta mañana, Señor, con la autoridad que tú le has dado a la iglesia y de la posición de responsabilidad que me has puesto, Dios, por cada uno de nosotros para que nos sea multiplicada la porción de fe que tú nos has dado y podamos tomar a partir de este tiempo, de esta revelación de tu palabra y a la luz de tu palabra, un tiempo de fe en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Reprendo al devorador que ha venido a robar la porción de fe que nos corresponde. Reprendo al enemigo, reprendo a Satanás, porque si hay algo que Satanás viene a hacer es destruir la fe de los hombres en el Hijo de Dios. Deben a levantarse contra el conocimiento de Jesús, que es el conocimiento de la fe en el Hijo de Dios. Reprendo a Satanás, reprendo al mismo infierno y declaro en nuestras vidas una vida de fe para ejecutar la obra, para llevar el propósito adelante, para llevar nuestras vidas y nuestras familias en fe a la presencia de Dios, del único y verdadero, de Jesús. Oro por ello en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya.